El ejército de Estados Unidos envió 20.000 soldados a Europa para conjuntar las tropas del Comando Defender Europe 20, un esfuerzo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para proteger al continente de posibles amenazas. La cuenta de Twitter de los enviados estadounidenses a Europa anunció hoy la llegada de 700 equipos militares al puerto belga de Antwerp, que incluye vehículos diversos, así como el 13º Comando de Expediciones Sostenidas. Este plan implica la mayor llegada de militares provenientes de Estados Unidos a Europa en 25 años, y serán acompañados por 2.600 ingleses, así como integrantes de ejércitos de 18 países de la OTAN, que en total conformarán un grupo de 37.000 militares que realizarán diversos ejercicios. Estados Unidos envió también 13.000 piezas de su equipo de preparación bélico que llegarán entre marzo y abril. Serán empleadas para realizar actividades conjuntas en 10 países de la Unión Europea, aseguraron en la página oficial de la Estrategia de Defensa. Se trata del ejercicio más importante en Europa para la defensa militar desde la Guerra Fría y que Estados Unidos ha calificado como una oportunidad para demostrar y evaluar su capacidad militar. Parte de las tropas estadounidenses ya arribaron a Polonia y a Bélgica, continuarán su camino hacia Europa y descargarán en otros puertos de la Unión. Los ejercicios se realizarán entre abril y junio. A la realidad. Bueno, amigos, como siempre, su amigo servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy, pero muy importante. Y si usted, amigo, sea ciudadano estadounidense, sea latino que se encuentre legal o ilegal en esta nación llamada Estados Unidos, escuche las siguientes noticias e informaciones que voy a dar, porque son alarmantes. Y digo alarmantes en el sentido de que Estados Unidos, el centro de la pandemia global del coronavirus en estos momentos, en lugar de estar creando condiciones de bienestar y beneficio, o en lugar de estar desarrollando programas para proteger a la población civil, está preparando las armas. Las armas, ok. Vamos a los últimos hechos y noticias importantes. 27 de marzo, Los Ángeles, California. Según las diferentes informaciones, los diferentes videos, así también como personas precisamente de California o Los Ángeles en los Estados Unidos, afirman lo siguiente: hay una gran movilización ferroviaria, y estoy hablando de los trenes en los Estados Unidos, con cientos y cientos y miles de tanques que están siendo movilizados. Cientos y miles de tanques. Esto ha alarmado a la población no solamente de Los Ángeles, sino a otras regiones como Nevada, Nuevo México, Texas y otras regiones donde también hay gran movimiento de tropas. Vamos, 27 de marzo, el señor Donald Trump anuncia y pide 1 millón de soldados reservistas en los Estados Unidos. 1 millón de soldados reservistas en los Estados Unidos a prepararse supuestamente para apoyar a la población en los Estados Unidos. Lo que no encaja precisamente en este pedido por parte del Departamento de Estado, ni la movilización que se está realizando de estos miles y miles de tanques en las diferentes ciudades de Estados Unidos. Escuche usted, 1 millón de reservistas, aparte de los que ya tenemos en las diferentes ciudades y calles. 1 millón de reservistas más, 1 millón de soldados más, prepararse para apoyar a la población civil, lo cual me parece ilógico, porque en ese 1 millón de reservistas que pide el señor Donald Trump y el Departamento de Estado, esa movilización que pretenden, no estamos hablando de médicos militares. Mire, lo que no encaja de esto es que no están hablando de personal médico militar. Se supone que si tenemos una crisis por la pandemia en los Estados Unidos, se supone que lo primero que tiene que solicitar no es al ejército, sino a la policía médica militar que se encuentra en las diferentes bases de Estados Unidos para que vengan a apoyar a la población y a los hospitales. Pero no, está pidiendo reservistas, soldados.
Aparte, la movilización de cientos y miles de tanques en todas y cada una de las ciudades de los Estados Unidos. Ha iniciado esa movilización. Los trenes se están movilizando llenos de tanques y armas en toda la región. Digo tanques, armas de grueso calibre. No estamos hablando de médicos ni de medicinas, estamos hablando de tanques, de tanquetas, de todo tipo de blindados. Y esto no me suena lógico. No suena lógico por más lo que diga el Pentágono, lo que diga el Departamento de Estado o diga el señor Donald Trump. No suena lógico. Esa movilización no suena lógico. Parte, vamos. La movilización que realizará estos reservistas del gobierno de los Estados Unidos llegarán a los 50 estados de la Unión Americana. Todos los 50 estados van a ser precisamente, en todos hay movilización y estos soldados estarán ahí para los 50 estados. Ok, empecemos a analizar esto. Esto no está bien. Esto me suena más bien a que esta pandemia va a traer una crisis interna. Como lo dije yo, debido a que el señor Donald Trump, escuche usted, debido a que el señor Donald Trump, en el paquete económico que ha pronunciado desde este pasado 25 de marzo, en este paquete incluye únicamente a los ciudadanos estadounidenses, pero deja en la sombra a todas aquellas personas que se encuentran en territorio de manera ilegal, o que tienen nada más un permiso de trabajo, o que ciertos factores únicamente va a beneficiar directamente a los ciudadanos estadounidenses. A los demás los va a dejar en la sombra. Donde cuando tenemos en Estados Unidos, ¿sí?, un sistema de salud totalmente privado, donde muchas personas, aún trabajadoras de la clase media, no atienden a los hospitales debido al alto costo de un hospital. Hay una crisis sanitaria en Estados Unidos debido a que todo es completamente privatizado. O sea, privatizado todo. Aquí no hay un programa social que sea directamente del Estado. Todo es por parte de empresas privadas. Ya verá a lo que nos vamos a enfrentar. Y me parece que cuando llegue la crisis al punto donde no hay empleo, donde no hay comida, aquellos que no van a tener ningún tipo de aporte por parte del gobierno, tendrán que hacer algo para poder comer. Yo estoy diciendo las cosas como son, porque esto va a suceder si el gobierno no toma medidas o apoya directamente a todos los ciudadanos en general, sin importar su raza, religión, color, documentos o no documentos. Y me parece que esta movilización tiene como intención proteger, como siempre, a las grandes empresas, las grandes industrias, pero no proteger a la población civil, a la que se aproxima. Digo, si las cosas no cambian, si esta pandemia no cambia el curso en los Estados Unidos. Se criticaba a China cuando movilizó el ejército para apoyar precisamente o cuidar las calles, ¿no? Ahora Estados Unidos piensa hacer lo mismo y parece que el mundo está conforme. O sea que cuando lo hace otra nación parece malo, cuando lo hace Estados Unidos les parece bien, pero estoy hablando de que a los 50 estados van a ser militarizados. Y no con tanquetas y no, digamos, con ambulancias para que ayuden o aporten a los ciudadanos, para que los protejan. No, con tanques y tanquetas. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay hasta ahorita en cuanto a esta información. 1 millón de reservistas, cientos y miles de tanques moviéndose a las diferentes o a los 52 estados, bueno, a los 50 estados de la Unión Americana. 50 estados, disculpen. 51 sería Puerto Rico, pero bueno, 51 estados. Pero mire, mientras que Estados Unidos está haciendo esto aquí, dentro de su propio territorio, a partir de este mes 1 de abril, el gobierno de los Estados Unidos, escuche usted, desde el pasado 10 de marzo, envió a Europa más de 20,000 soldados de los Estados Unidos. Más de 20,000. A Polonia, Austria, Alemania y otras regiones de Europa. Más de 20,000. ¿Qué iban a hacer estas 20,000 soldados de Estados Unidos allá en Europa? Se le iban a unir a estos 20,000 personas, o a estos 20,000 soldados, otros 10,000 que ya se encuentran en los diferentes territorios europeos. Más aparte se le iban a reunir a aquellos que se encuentran en la parte este de Europa, y estoy hablando de las naciones como Estonia, Lituania y Letonia,
que están justamente en la frontera de Rusia. Estos 7,000 soldados que posee Estados Unidos también allá en esta región se iban a reunir precisamente también con los otros 10 y otros 20 que envió Estados Unidos. Estamos hablando de 37,000 soldados que iban a participar supuestamente en el escudo europeo. El escudo europeo, conjuntamente con la Organización del Atlántico Norte. La intención, el escudo europeo, para nuevamente, según el comando central, o bueno, el comando europeo, para nuevamente, para poner a prueba a la Organización del Atlántico Norte y su capacidad para defender a Europa de una posible amenaza. Pero ¿cuál era la amenaza que tenían en mente con estos ejercicios que van a iniciar supuestamente el 1 de abril hasta el mes de junio? O sea, los más grandes desde la época de la Guerra Fría. ¿Cuál era la intención o cuál era el supuesto enemigo que tenían en mente? Rusia y China. Esos ejercicios tenían como intención supuestamente ver qué capacidad tienen de defensa en Europa conjuntamente con la Organización del Atlántico Norte, y la amenaza que iban a poner como tal amenaza es Rusia y es China. Cuando China está apoyando a Europa en estos momentos de crisis, cuando Rusia está apoyando a Europa en estos momentos de crisis y de esta pandemia que sigue arrasando precisamente a la Unión Europea, resulta que mientras que Rusia y China están ahí para apoyar a Europa, Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte planeaban, y digo planeaban porque gracias a Dios o aparentemente han sido o se van a suspender o van a participar menos soldados. ¿Por qué? Porque algunos o un soldado precisamente allá dio positivo al coronavirus, y esto, o ahora muchos de estos han tenido que entrar en cuarentena debido precisamente a ese brote de coronavirus, aún en esos ejercicios que pretendía el gobierno de Estados Unidos conjuntamente con la Organización del Atlántico Norte. Pero fíjese usted, y le voy a decir cómo está la situación aquí. Fíjese usted, estoy hablando del 10 de marzo. Esto lo venían planeando desde antes. El 10 de marzo Estados Unidos todavía no era el centro de la pandemia, todavía era China. Y Estados Unidos, mirando que supuestamente China, fíjese usted las conexiones, fíjese usted cuando se hacen los análisis. Cuando miró Estados Unidos que China empezó con esta pandemia, Estados Unidos se frotaba las manos. ¿Por qué? Porque cerró todo su sistema económico, y hablo de China, y dijo, bueno, pues este es el momento de aprovechar nosotros en Estados Unidos para crecer y para traer las empresas a los Estados Unidos y ganarle la guerra económica a China. Aparte de las sanciones, aparte de esta guerra, obviamente, de aranceles que poseen las dos naciones. Entonces digo, ok, allá fue el brote del coronavirus. Entonces nosotros lo vamos a aprovechar. Pero como China ya tiene el problema de un brote, de una crisis sanitaria, está su economía en el suelo, o sea, está cerrada. Entonces, por un lado, China no representa en estos momentos una amenaza, pero Rusia sí. Entonces, mientras que China no se recupera, vamos allá nuevamente ¿por qué no?, a provocar a Rusia. Y lo digo porque el señor Sergei Lavrov, secretario de Estado ruso, afirma lo siguiente: Rusia está muy preocupado por los ejercicios militares que pretende realizar la Organización del Atlántico Norte conjuntamente con Estados Unidos en 10 naciones europeas, los más grandes de la historia. Lo que le preocupa al gobierno de Rusia es que muchos de estos ejercicios militares se van a realizar cerca de la frontera rusa. Y esto podría tener consecuencias, o podría, bueno, en algún descuido podría llevar a una situación crítica entre Estados Unidos, la Organización del Atlántico Norte y Rusia. ¿Sí? Iban a provocar a Rusia con estos ejercicios. O decirle, mira, aquí estamos, somos mejores que tú, somos superiores que tú. Fíjense lo que estoy diciendo. A China parecía que Estados Unidos dijo, bueno, tiene un problemón con el coronavirus. Ese no es problema ahorita, su economía está en el suelo, su bolsa de valores se ha desplomado. Entonces, como en estos momentos está ocupado, más preocupado por su situación interna, vamos a joder a Rusia, vamos a provocar a Rusia. Vamos a tratar de
mandarle un mensaje claro a Rusia, supuestamente, porque es supuestamente el enemigo, el principal enemigo de los Estados Unidos. Y curiosamente, como lo digo y reiteradamente aquí, mientras que China y Rusia están apoyando a Europa en esta crisis que viven debido a esta pandemia, Estados Unidos estaba aprovechando precisamente para ir provocando y cerrando a sus enemigos. Yo digo las cosas como son. A muchos de mis hermanos estadounidenses tal vez no les guste. Yo les pregunto a ustedes que defienden a Estados Unidos. Es que no se trata de defenderlo. Se trata de decir con claridad lo que está pasando. Aquí yo estoy defendiendo más a los ciudadanos de Estados Unidos para que sepan lo que está pasando, lo que está haciendo el gobierno. Y si este gobierno es inconveniente porque representa una amenaza, no solamente para nosotros mismos, sino para el mundo entero, tenemos que cambiar este sistema. No más demócratas o republicanos, cambiar este sistema de mierda. O a estos gobernantes que no trabajan para nosotros, sino para las grandes multinacionales y transnacionales, provocando guerras, haciendo que el mundo odie a Estados Unidos por culpa de políticos que utilizan el presupuesto del Estado para crear y diseñar guerras. A eso es a lo que yo me refiero. Y la gente, tarde o temprano aquí, tiene que entender que no estamos atacando, estamos defendiendo el territorio de esos mismos gobernantes que son el problema de nosotros mismos y del mundo. Pero vamos más lejos. No solamente, aquí le va, ya le dije, China por un lado, los ejercicios militares, movilización de cientos y miles de tanques dentro del territorio a los 52, bueno, a los 50 estados, disculpe, los 52, siempre me voy con el 2, porque iban a agarrar otro estado precisamente, no solamente a Puerto Rico, sino a otra nación de aquí de América Latina, pequeña, pero también iba a ser otro estado de Estados Unidos. Por eso siempre tengo en mi cabeza 52 estados, 50. Pero ahora vamos, no solamente eso, sino que ahora vamos, acusaciones del departamento, disculpe usted, de Rusia a los Estados Unidos. Acusaciones, aquí va nuevamente. Voceros del Kremlin, y hablo del Kremlin, afirman lo siguiente, ¿ok? Desde el Kremlin o desde Rusia. El gobierno de los Estados Unidos está utilizando la pandemia con pretexto para continuar apoyando a grupos yihadistas y terroristas precisamente en Siria. En el campo de refugiados de Reb Camp, el gobierno de Estados Unidos ha pedido a la Organización Mundial de la Salud, así también como la Organización de Naciones Unidas, que a través de este pretexto del coronavirus, ¿sí?, de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos quiere enviar apoyo, supuestamente apoyo, a este campo, Bank, o como Rakban, o como se nombre, disculpe que no pueda pronunciarlo, pero a este campo de refugiados, para llevar supuestamente ayuda. El gobierno de Rusia acusa precisamente que ese campo de refugiados, de Rakban, el gobierno de Estados Unidos o ha sido controlado por grupos yihadistas y terroristas desde un principio, y que es precisamente el gobierno de Estados Unidos quien ha respaldado a los grupos yihadistas y terroristas que han utilizado precisamente al campo de refugiados para incrementar para poner en sus líneas a jóvenes y niños que se encuentran en ese campo y utilizarlos como yihadistas y terroristas en su lucha en contra del señor Bashar al-Assad. Vean lo que estoy diciendo. Que el gobierno de Estados Unidos pensó que cuando llegó la crisis del coronavirus, empezó a jugar piezas para ver cómo seguir atacando a sus enemigos. China, por un lado, que estaba cerrado, ejercicios militares de los más grandes de la historia, desde la Guerra Fría, ejercicios militares allá en Europa, en 10 naciones, y unas muy cercanas precisamente a la frontera rusa, como podría ser Estonia, Lituania, y estas naciones que se encuentran justamente en la frontera rusa, para seguir provocando a Rusia. Como China estaba parada, bueno, ahora vamos a chingar a Rusia. Y aparte vamos a tratar nuevamente de, supuestamente a través del pretexto del coronavirus, vamos a apoyar y enviar, porque no va a enviar medicamentos al campo, no, va a enviar supuestamente ayuda. ¿O ya olvidaron la ayuda que pretendía meter allá en Venezuela el pasado 23 de febrero, cuando quisieron introducirla a través de la fuerza? ¿Qué llevaban? No llevaban medicamentos, llevaban todo tipo de objetos para hacer guarimbas, para iniciar una lucha interna en Venezuela en contra del gobierno del señor Nicolás Maduro.
No era ayuda humanitaria, eran armas para guarimberos. Entonces, ahora, precisamente lo que acusa el gobierno de Rusia es que el gobierno de Estados Unidos, aprovechando la supuesta pandemia, como ayuda humanitaria, piensa enviar y apoyar a grupos yihadistas y terroristas para que puedan tener más capacidad y continuar su guerra y lucha en contra del gobierno del señor Bashar al-Assad. Pero lo que no pensaba Estados Unidos, que se iba a convertir en el epicentro precisamente de la pandemia. Y gracias a esa pandemia, gracias a eso, el gobierno de Estados Unidos ha tenido que, bueno, como le he dicho, detener los ejercicios militares debido a que un soldado y otros que estuvieron en contacto con él están en cuarentena, y de esta manera, precisamente gracias a eso, los ejercicios militares se van a reducir o simple y sencillamente se van a suspender o se tienen que dar una nueva fecha para estos ejercicios militares. O sea que la pandemia ha venido a derrotar a Estados Unidos. Pero más allá de que guste o no, gracias a Dios que lo detuvo, ya sea la pandemia o como quiera que haya sido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pensaba aprovechar esta pandemia mientras que no le pegaba a él para continuar la sofocación de sus enemigos. Y no olvide usted, aquí le va otro detalle importante. Otro detalle, porque no importa qué tan largo sea, mire todo el video hasta el final. No importa, porque vamos a otro punto interesante. El gobierno del señor Nicolás Maduro, hace apenas precisamente este pasado 20 de marzo, había solicitado al Fondo Monetario Internacional un préstamo de $5 billones para que lo apoyara en su lucha en contra de la pandemia, debido precisamente a las sanciones económicas y el bloqueo indiscriminado que vive Venezuela. El gobierno de Venezuela ha acusado al gobierno de Estados Unidos que, aún queriendo comprar medicamentos en diferentes naciones y laboratorios para apoyar a la población venezolana, el gobierno de Estados Unidos inmediatamente ha llamado a las diferentes naciones, diferentes empresas farmacéuticas, para que no vendan productos ni medicamentos al gobierno del señor Nicolás Maduro. Aquí le va. E inclusive, Irán, ante la Organización de Naciones Unidas, acusa que aún en esta crisis global que se vive debido a la pandemia del coronavirus, el gobierno de los Estados Unidos intensifica las sanciones económicas en contra de Irán. O sea que Estados Unidos jamás ha pensado y no ha ayudado absolutamente a nadie en esta pandemia. Y en lugar de pensar en cómo va a solventar el problema que se le viene aquí, interno, en lugar de pensar en cómo apoyar a otras naciones de América Latina, su patio trasero, ¿por qué no? Es su patio trasero, dicen ellos, no, apóyenlos. En lugar de pensar en eso, estaba pensando en cómo ir jodiendo a sus enemigos. Fíjese, ante una crisis, en lugar de pensar en la unidad mundial para eliminar o para detener esta crisis, Estados Unidos está pensando en cómo aprovecharla y sigue aprovechándola, sigue pensando igual, cómo aprovechar esta pandemia para seguir sofocando a las naciones que no se hincan, que no se arrodillan, y seguir provocando a aquellas naciones que para ellos supuestamente representan una amenaza. Cuando estos que representan una amenaza para el mundo, como Rusia, como China, como Venezuela, han estado apoyando al mundo con medicamentos, con personal médico y con todo lo que necesiten para salir de la crisis. Mientras que las naciones que aparentemente son las que representan la amenaza están apoyando al mundo. El que representa supuestamente el bienestar del mundo está pensando en cómo joder al mundo. Hágame usted el carajo y puto favor con esta basura. Este es el tipo de gobernantes que tenemos aquí. Así que si usted cree, amigo estadounidense, sea de la raza que sea, si usted piensa que yo estoy mal al decir lo que digo sobre este gobierno, pues se equivoca. Porque aquí yo estoy exponiendo con claridad lo que pretende este gobierno, lo que está haciendo mal para nosotros mismos y para el mundo entero. Y si usted no lo quiere entender, el problema no es mío, es suyo. Y si usted no defiende a su nación, yo sí lo hago. Y la mejor manera de defender a una nación es exponiendo cómo se equivoca el gobierno, para buscar un mejor gobierno que realmente trabaje para nosotros. ¿Lo entiende? Ese es mi punto de vista y así he pensado yo. Y lo mismo haría en cualquier lugar del planeta. Así es que, amigos,
ahí se la dejo. Ahí se la dejo, digo, porque si sigo voy a dar más detalles y más cosas que no me van a gustar y voy a empezar a hablar palabrotas y tampoco quiero. Y vamos, pero gracias a Dios, Venezuela, este pasado 28 de marzo, 27 de marzo, arribó a Venezuela. Sí, aunque Estados Unidos ya le ha solicitado a las diferentes naciones de Europa, a sus naciones títeres en América Latina, que no aporten, que no apoyen al gobierno de Venezuela, aún en esta crisis pandémica que vive el mundo. Fíjense, en esta crisis Estados Unidos pidiéndole a todo el mundo, no le vendan medicamentos a Venezuela. Medicamentos, que no se los vendieran. Gracias a Dios, como lo dije yo, Venezuela no necesita el apoyo de Estados Unidos, ni de ninguna nación de América Latina. Gracias a Dios, tiene a Rusia, tiene a China, y este 27 de marzo arribó precisamente a Venezuela miles y miles de toneladas del gobierno chino en apoyo y aporte al gobierno del señor Nicolás Maduro para que luche contra esta pandemia, aunque gracias a Dios, y lo digo aquí, parece que Venezuela es el que menos impacto está teniendo con el coronavirus. Menos impacto, y ya tiene el medicamento y el apoyo de China, de Cuba, y tienen médicos inclusive familiares, cada uno de las diferentes familias venezolanas. O sea que las naciones que querían golpear están más fuertes y son las que menos están recibiendo el impacto del coronavirus. Fíjese, las naciones que quería aprovechar Estados Unidos para castigar con el coronavirus y aprovecharse del coronavirus para sofocarlas son las que no tienen ni siquiera problemas del coronavirus en estos momentos, y son las que ya están ayudando al mundo para que más rápido se recupere. Gracias a Dios, aún hay naciones importantes que buscan en la humanidad el apoyo y que quieren tratados que beneficien a todos. Naciones que realmente quieren apoyar a la humanidad. Y más que les guste o no les guste, aunque yo no soy ruso, ni soy chino, ni soy venezolano, ni soy cubano, ¿sí? Más allá de que les guste o no, esa es la realidad. Más allá de que les guste o no, estas naciones como Rusia y China son naciones que más respeto merecen porque están apoyando al mundo. Mientras que este país, nuestro gobierno, está buscando cómo aprovechar esta crisis para seguir sofocando al mundo. Y eso no se vale. No, y no se vale. Así es que si usted es estadounidense o no lo es, le guste o no le guste lo que yo digo, preste atención. Y vea, ahora voy a seguir informando sobre qué está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué miles y miles de tanques se están distribuyendo a los 50 estados? ¿Por qué el millón de reservistas y no personal médico que atienda a la población civil? Realmente yo creo que aquí viene una crisis más grande de lo que aparentemente se mira, y que el gobierno piensa militarizar la nación para poner un estado dictatorial. Digo, yo veo las cosas así, dictatorial, con el ejército en las calles, con tanquetas, con tanques. Si no toma las medidas adecuadas, si se le sale de las manos y se descontrola, porque no está poniendo atención, ni está atendiendo realmente al problema, y está dejando a millones en la sombra que un día tienen que salir a comer, a buscar qué comer, y vamos a tener, yo digo, Dios quiera que no, pero vamos a tener, si las cosas no cambian, si el gobierno no toma acción, vamos a tener una revolución interna, vamos a tener una verdadera catástrofe aquí, dentro de Estados Unidos. Gente en las calles exigiendo, robando, saqueando por necesidad. Digo, si el gobierno insiste en únicamente proteger a los ciudadanos y deja a los pobres y a los indocumentados sin protección, sin comida, sin ningún programa que los beneficie, y que al rato tengan que andar buscando en la calle algo para comer. Yo aquí lo digo, pero esto no es responsabilidad mía, es del gobierno. Si no hace las cosas bien, o me imagino que tal vez lo que pretende es eso, crear un caos interno, un caos para que se pueda dar el lujo de crear un gobierno o una nación dictatorial. No lo sé, lo veremos
en las próximas semanas y días, dependiendo del avance del coronavirus o la crisis. Pero él ya está moviendo las piezas. Pero yo estaré dando los hechos, noticias e información más importante. Nos vemos a la próxima.